técnica. Cómo funciona un computador, partes internas y externas de un computador y la evolución de un computador. Es una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y resolver resultados en torno de determinados datos, y para que realizar esa tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. Por otro lado, que un sistema informático se compone de dos subsistemas que reciben nombre como hardware y software. El primero consiste en la parte lógica de la computadora. Cómo funciona una computadora. Para su conocimiento, la computadora requiere de programas informáticos que aportan datos específicos necesarios para el procesamiento de una información. Una vez obtenida la información deseada, esa puede ser utilizada internamente o transferida a otra computadora o componente eléctrico. Compartir información. A grandes rasgos, una computadora se encuentra compuesta por un monitor, un teclado, un mouse y cada uno de estos cumple una función en particular. Por otro lado, son funciones principalmente, corresponde a un sistema en particular de comandos de una información rápida y ejecutar programas, los cuales consisten en una serie de instrucciones grabadas con anterioridad. Partes internas de un computador. La placa madre, conocida también como placa base. Este componente es el cual se debe conectar todos los componentes de nuestra computadora. En esta placa se encuentran conectados diversos componentes de la computadora, los cuales se conectan en distintos componentes de la PC, como por ejemplo la CPU, los stickers de memoria RAM, la fuente, entre otros. Todos los componentes van directamente a la placa madre. CPU. La CPU es el segundo componente más importante de nuestra PC, conocida en español como la unidad central del proceso. Esta parte de la computadora tiene la importancia y la tarea de interpretar las instrucciones que se les ha dado el programa. Existen distintos tipos de PC. Algunos de ellos, por ejemplo, tienen un núcleo, algunos tienen múltiples núcleos y incluso pueden ser posible que tengan dos CPUs en un mismo computador si se requiere hay múltiples como el teclado, el parlante, los auriculares, la impresora, pero yo solamente le voy a hablar de algunos de ellos, por ejemplo el mouse y el teclado. El teclado es el periférico más utilizado en cualquier computadora, ya que es el método principal mediante el cual interactuamos con el sistema, siendo el mouse o el ratón los más importantes. Obviamente el teclado es utilizado para escribir y llevar a cabo diversas acciones, dependiendo del hardware, el software que estemos utilizando, ya que su uso cambia en funciones que si se trata de videojuegos, programas, etc. Los teclados son cables, son los más usados por ser más económicos que los inalámbricos. Un monitor. Tener un monitor es indispensable para que podamos usar una computadora. De lo contrario, no sabíamos qué estamos haciendo. El monitor es el dispositivo en el cual se puede ver la información que se ha procesado de la tarjeta gráfica y que nos está mostrando en un formato de fácil reconocimiento en el ojo humano. El ratón, también conocido como el mouse. El querido ratón, llamado a veces como mouse, es el segundo periférico de entrada más usado detrás del teclado. Como bien sabemos, el ratón es utilizado para desplazar el puntero de nuestro sistema operativo a través de la pantalla y sirve para realizar diversas acciones, como por ejemplo seleccionar archivos, abrir programas haciendo doble clic, desplegando un menú de opciones con el clic derecho,
Manipular el puntero es uno de los procesos de texto entre varias funciones o más. Como también dije, la evolución de la computadora. La historia de la computadora se remota de hace 4000 años detrás, cuando se inventaron las primeras máquinas de cálculo, reglas de cálculo y como el ábaco. La primera generación fue de 1940 a 1956. Se basaron en tubos del vacío y programaron mediante tarjetas perforadas. Fue una de las computadoras más representativas de esa generación, ya que era enorme y pesaba más de 30 toneladas. La segunda generación proviene de 1956 a 1964. Se reemplazaron los tubos del vacío transitores, lo que les permitió que las computadoras fueran más pequeñas y consumieran menos espacio. Consumían menos espacio y consumían menos electricidad. También se introdujo el lenguaje de programación Fortran. La tercera generación es de 1964 a 1971. Se inventaron los circuitos integrados que permitieron que las computadoras fueran más rápidas y eficientes. También se produjeron los programas o software. La cuarta generación, de 1972 a 1980, aparecieron los microprocesadores que reunían todos los elementos fundamentales de la computadora. Esta generación se desarrollaron las primeras computadoras personales web. Muchas gracias.